Bueno, buenas tardes. Soy Antonio Miguel Moreno, soy el alguacil de culto de la hermandad y estamos aquí en la iglesia de Santa Ana del Císter, donde está nuestra hermandad, la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Vamos a empezar con estas conexiones y hoy queremos empezar, hemos creído que con lo más importante, que es hablar del patrimonio, y qué mayor patrimonio que tiene esta hermandad que las dos imágenes de nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Evidentemente, cualquier duda, cualquier comentario que queráis, podéis preguntar, que se os responderá. Y yo voy a hacer un pequeño recorrido histórico de las dos imágenes, de los avatares de las dos imágenes, hasta llegar a nuestros días. Empezamos con nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro, que es obra del granadino Nicolás Pradós López. Se encargó en 1937 y se bendijo el 8 de febrero de 1938 en el Santuario de la Victoria. Vino a sustituir una imagen que poseía la hermandad, que era de los talleres de Olot, la cual se perdió en los sucesos de la guerra. Y bueno, la hermandad perdió tantísimas cosas y de lo primero que se repuso fueron las dos imágenes titulares. Entonces, nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro tiene como nota curiosa, que no está escrita, pero sí es una pequeña leyenda urbana, digamos. A mí personalmente siempre me la comentaba don Antonio Rojo, que era un hermano muy antiguo de la hermandad, que llegó a ser hermano número 1 de la hermandad, fundador de la Hermandad del Rescate también. Y él me decía que el Señor llegó a Málaga en una ambulancia, porque era el único modo de traerlo en esa época, desde Granada hasta Málaga. Y eso quedó ahí como dato curioso y una cosa que siempre me acuerdo de don Antonio Rojo cuando cuento esta anécdota. Bueno, la imagen del Señor solamente ha sufrido una restauración, que fue en 2006, a cargo de Juan Manuel Miñarro López, la cual consistió en una limpieza general de la imagen, porque estructuralmente estaba muy bien, no había sufrido grandes daños durante muchísimo tiempo, solamente barnices oxidados, trombas de agua que le han caído unas pocas, y bueno, consistió en una simple limpieza, reintegración de lagunas perdidas, del roce. Lo único que no se le quiso tocar, que además eso fue cosa mía, una cosa personal mía, fue los pies, que los tiene completamente en madera, y es el signo de la devoción tan grande que ha tenido el Señor en la Victoria, en los mártires y aquí. Siempre sus besapiés son de colas largas, cosa que ahora, por desgracia, no podemos hacer, que es tocarlo, que ya llegará el volver a tocarlo. Pero yo quise que ese testigo quedara ahí, que son las vetas de la madera del roce, de los besos y de las caricias de tantos devotos. Y bueno, en el año 1943, hubo un dato curioso, del cual no se tiene mucha constancia documental, pero en 1943 se retira la imagen actual de nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y se procesiona una de Julio Vicens, que vino por parte de los talleres Granda. La curiosidad era que había tres formas de pago con esta imagen. Una cantidad muy elevada, que era quedándose la hermandad con la imagen original, previo ese pago. Otra opción era una cantidad media, que era la hermandad se quedaba con el original de Julio Vicens, pero los talleres Granda tenían el permiso de la hermandad de hacer copias de la imagen. Y la última era una cantidad muy modesta, que era quedándose la hermandad con la copia y los talleres Granda se quedaba con la imagen original de Julio Vicens. No sabemos cómo fueron. Bueno, evidentemente en 1943 procesionó el Viernes Santo y automáticamente volvió la imagen de nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro, la actual de Nicolás Pradós López. No hay mucha documentación, por desgracia, de ese suceso y es lo poco que sabemos, pero como dato curioso es la fotografía de 1943. Y bueno, la imagen del Señor, todos sabemos el tirón devocional que tiene, históricamente las largas colas de promesas que ha llevado. Yo tengo dos datos curiosos de familiares. Mi abuela nació en calle Amargura, justo al lado del Santuario de la Victoria, y vivió muchos años en la casa donde nació mi padre, que es en el número 75 de calle La Victoria, frente por frente a la Capilla del Agua. Y una anécdota de niña de mi abuela
ella recordaba perfectamente ver al Señor subir calle La Victoria un Viernes Santo con una tromba de agua, relámpago, y subir corriendo calle La Victoria y la calle vacía. Eso lo tenía ella clavado muy adentro y siempre lo contaba. Y otra anécdota curiosa que contaba, de 1930, justo un año antes de la quema de conventos, recuerda que ella iba de promesa detrás del Señor y en calle La Victoria, de una casa, salieron 3 o 4 perros que le habían amarrado en la cola unas latas para formar escándalo y para deslucir un poco la procesión. Ya en 1930 ya había conatos de alteraciones religiosas. Bueno, esas 2 anécdotas siempre las he tenido yo de cuando ella me lo contaba, porque ella era muy devota del Señor, al ser del barrio y ser la Hermandad del Sepulcro, la gran cofradía del barrio, que es lo que era. Bueno, hasta ahí podemos hablar del Señor. Evidentemente, situaciones con personas devocionales hay millones, y creo que tenemos la gran suerte de tener un foco devocional grande, que es la imagen de nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro. Y bueno, ahí está y siempre recibe a sus fieles sin pandemia y con pandemia. Siempre tiene a sus fieles ahí al lado. Después pasamos a Nuestra Señora de la Soledad, que ella sí tiene ya una historia un poquito más liosa, digamos. Muchísima gente la medio conoce, pero pocas veces se sabe la historia real de la imagen. La imagen la crea José Merino Román, un malagueño afincado en Sevilla, que tenía taller en la calle Relator, número 21, eso es por la zona del barrio de la Macarena. Y bueno, en 1931 la Hermandad de la Iniesta se incendia su iglesia y pierde la imagen. Y entonces la hermandad hace como un concurso, o una especie de concurso, a la cual se presentan 5 imágenes para sustituir la advocación de la Iniesta, que es la que se perdió, la que ardió, que era una joya de virgen. Entonces Merino es uno de los 5 escultores que presenta la imagen. La imagen, ninguna de las 5 imágenes pasa la criba de la hermandad, no es del agrado de la hermandad ninguna de las 5, y porque aparte la hermandad estaba encabezonada en que la Virgen la hiciera Castillo. De hecho, le encargan a Castillo la Virgen después de esta criba de 5 imágenes, que ninguna pasa, entre ellas la Soledad. La Soledad, evidentemente, al no pasar esa criba, vuelve al taller de Merino y ahí se la queda él en su domicilio, hasta el año 1935, en el cual la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, que poseía una Virgen, la Virgen de las Angustias, de Montes de Oca, que era una joya de imagen, ellos viendo todo lo que se avecinaba de altercado y de quemas de iglesias y todo, deciden retirar del culto la Virgen de Montes de Oca y adquieren a Nuestra Señora de la Soledad, se la adquieren a Merino. Se llega a bendecir en San Román, que la bendice como Virgen de las Angustias el cardenal Ilundain, y llega a procesionar en Sevilla bajo palio durante el año 1935. ¿Qué pasa? En el año 36, como que vuelven otra vez a calmarse las cosas y la hermandad decide reponer al culto la imagen de Montes de Oca, así que la Virgen de la Soledad es devuelta otra vez al taller de Merino. Bueno, pues por desgracia les salió mal la jugada y al final la de Montes de Oca pereció en las llamas y la de Merino, que es nuestra Virgen de la Soledad, estaba en la casa del escultor. Desde 1935 hasta 1938 la Virgen está en el domicilio particular de José Merino y no sabemos por qué, por mediación de qué o de quién, la hermandad contacta con él. Y entonces la hermandad en 1938 adquiere la imagen y bueno, tenemos el contrato de compra de la Virgen, que es bastante curioso porque por desgracia el contrato de compra del Señor no lo tenemos, pero el de la Virgen sí. Y ahí especifica que don José Merino Román es propietario en pleno dominio de una imagen por él construida, la cual vende a la hermandad
por la cantidad de 2.500 pesetas y la hermandad se hace cargo de este pago de una sola vez, siendo hermano mayor don José Redín. Bueno, pues no sabemos a mediación de quién contactan, cómo contactan con Merino, pero bueno, la cuestión es que la Soledad parece que desde 1932 tenía ya el billete preparado para Málaga. Se estaba salvando de todo y vino a Málaga y aquí la tenemos. Tenemos una gran suerte porque creo que, bueno, yo hablar de ella es complicado porque me ciega mucho, pero he de reconocer que tenemos la gran suerte de tener una de las dolorosas más personales de la Semana Santa, no ni la más bonita, ni la más, de las más personales, y creo que eso es debido a la poca factura de imágenes de José Merino. De hecho, solo se conocen de él como imágenes de vestir, Nuestra Señora de la Soledad, y la patrona de un pueblo que sinceramente ahora mismo no recuerdo, un pueblo de Córdoba. Y bueno, José Merino era más que escultor, era ebanista, él se dedicaba a la talla. De hecho, él tiene en Sevilla el paso del Cristo de Burgos, que es una verdadera joya de ebanistería, en el cual hay dos tondos en la delantera, dos cartelas, que es un Cristo de perfil y una Virgen de perfil. Pues la Virgen es la Virgen de la Soledad de perfil y es la única que se le parece, porque no hay otra imagen que se le parezca a ella y por eso es la gran personalidad que tiene la Virgen. Bueno, pues la Virgen llega a Málaga en 1938 y en tiempos del hermano mayor Luis de Haro se decide su restauración, porque es verdad que la Virgen ya estaba deteriorada, eran años muy malos para las cofradías, el cuidado del patrimonio no es el que es ahora, por suerte, ahora todo lo cuidamos con muchísimo mimo y a la Virgen más que nada. Entonces Luis de Haro le encarga la restauración a Luis Álvarez Duarte. Se aprueba y Luis Álvarez Duarte empieza en Sevilla a acometer la restauración de la Virgen. Y hay un dato curioso, la Virgen se va a Sevilla a restaurar, pero como Luis Álvarez Duarte le pilla el verano y él veraneaba en Málaga, en casa de Lola Carrera y Carlos Gómez Raggio, que eran sus dos grandes amigos en Málaga y los dos que impulsaron su trayectoria profesional en la ciudad. Empezaron con la Cena, con la Cofradía de la Cena. Cuando se quemó la Cofradía de la Cena en el año 69, es Lola Carrera la que impulsa que sea Luis el que haga la imagen de la Virgen. Entonces, como él veraneaba en casa de Lola, en calle Molina Larios, él se trajo el trabajo. Él veraneaba pero siguió trabajando. Entonces, la Virgen se empezó a restaurar en Sevilla, pero la Virgen se policromó en Málaga, en casa de Carlos Gómez Raggio y Lola Carrera. De hecho, esto lo sabemos porque cuando la Virgen se restauró en 1973 a cargo de Luis Álvarez Duarte y en el 2005 la restaura Juan Manuel Miñarro, porque ya la policromía tuerce, empieza a tomar unos tonos anaranjados, unos tonos muy raros. Entonces, bueno, se decide acometer una restauración y eliminar esa policromía porque se hizo unas catas de limpieza y no gustaba mucho la policromía de la Virgen actual, porque además también era una policromía de los años 70, las cosas han evolucionado mucho y bueno, no era lo más acertado para la personalidad de la Virgen y los rasgos tan humanos de la Virgen. Entonces en el taller de Miñarro se repolicromó la Virgen de nuevo, se le eliminó bastante estuco porque estaba muy reestucada, entonces se le afinó la cara, pero fue a base de eliminación de estuco. Y ahí salió la gran personalidad de José Merino, que sin ser un escultor hiperrealista, era bastante realista, no era tan idealizado de la Virgen guapa, la Virgen niña. Entonces a la Virgen le salieron unos rasgos en las comisuras de la boca, que la personalizó todavía más, todavía mucho más. Y lo curioso que yo decía sobre que la Virgen se policromó en casa de Lola Carrera y Carlos Gómez Raggio, porque veraneaba Luis Álvarez Duarte allí, fue que cuando yo desmonté la Virgen para llevarla a Sevilla, la saqué de la devanadera, cosa que nunca se hace, pero en ese momento había que hacerlo para poder trasladarla más cómodo. En la devanadera, en la base, donde ella reposaba, apareció una nota pegada, un envío, era un envío tipo seguro hoy en día, que ponía a la atención de don Carlos Gómez Raggio, su dirección,
Y era porque el carpintero al que le encargó Luis Álvarez Duarte la devanadera, la fabricó en Sevilla y la mandó a Málaga, porque la Virgen ya, al policromarse aquí, ya automáticamente se presentó aquí, o sea, terminada de restaurar, ya estaba en Málaga, se terminó entera de restaurar aquí. Y esa es la curiosidad, que la Virgen fue policromada en casa de Lola Carrera y Carlos Gómez Raggio. Y eso poca gente lo sabía. Y bueno, ¿qué más contaros? La restauración, la última, pues se optó por darle una policromía nueva, una encarnadura nueva. Ahí se descubrió también por parte de Juan Manuel Miñarro que las manos no son de Luis Álvarez Duarte, como siempre se ha creído. Las manos tienen toda la traza de Eslava, de Antonio Eslava. Y es cierto que en los últimos años de Antonio Eslava, cuando él ya era mayor, ya trabajaba poco y hacía 4 encarguitos, 4 cositas. Y he sabido que Luis Álvarez Duarte sí le encargaba cosas. Entonces se ve que Luis, en el año 73, le encargó un juego de manos a Antonio Eslava. Evidentemente, él después le dio sus últimos toques. Pero Miñarro, cuando vio las manos de la Virgen, lo dijo automáticamente. Dice, estas manos son de Eslava. Entonces, tenemos también esa... Para mí es una suerte porque Antonio Eslava es, para mí, el mejor hacedor de manos del siglo XX. De hecho, las manos de la Virgen, siempre se ha dicho, son las mejores manos de Luis Álvarez Duarte. Bueno, no son de Luis Álvarez Duarte, son de Antonio Eslava Rubio. Y bueno, no sé qué más contaros. Nos llega alguna pregunta, Antonio, sobre si puedes describir, aunque sea un poco en distancia, cómo va vestida la señora. Bueno, pues ahora mismo está estrenando un tocado que fue un regalo de la permanente de la hermandad y un pequeño grupo de hermanos, que estaba previsto su estreno para el año pasado, pero evidentemente se quedó guardado en un cajón. Y ese tocado es un frontal de altar antiguo, comprado a un marchante de antigüedades, al que le suelo comprar bastantes cosas, y entonces salió esa ganga, porque la verdad que fue una ganga para la gran joya que es. Hablé con la permanente y otro grupo de hermanos y entre todos pues aportamos y se le regaló. Y ya por fin este año lo puede estrenar. Porta la ráfaga de procesión, que es de Manuel de los Ríos, con diseño de Salvador Aguilar. Es de plata de ley. Las cabecitas de los ángeles son de marfiles y lleva brillantes. Y eso fue un regalo de nuestro hermano número 1 actual, don Antonio Zaragoza, que la verdad fue un regalo bastante generoso, junto con el rosario de oro y onís negro, que también fue regalo suyo. Y bueno, en la otra mano porta un rosario de oro y marfil también, el puñal de oro, que eso fue regalo de su capataz, Rafael Damián, que es de oro, lleva la patrona en el centro, la Virgen de la Victoria en marfil, la cruz de Jerusalén en esmalte, evidentemente ahora mismo no lo podéis ver bien porque estamos lejos. Bueno, lleva el terno bordado, que es obra mía, de mi taller, que como curiosidad es mi primera obra en solitario. Y bueno, empecé con ella cuando yo decidí despegar solo. Ella me puso en la oportunidad a un hermano que le quiso regalar el manto y la saya, y fue mi primer trabajo en solitario, que es del año 2007. Evidentemente hoy y estos días tiene todo lo mejor que pueda tener. Tiene unos puños, los puños de las manos, que son de punto de aguja, regalo de nuestra hermana Carmen. El pañuelo que lleva en la mano, que para mí es algo muy especial, porque es el regalo de nuestro hermano Juanjo Amores, que murió hace unos años, que la quería muchísimo. Y bueno, siempre todo lo que sea, todo lo mejor, siempre es para ella. Como yo siempre le digo al antiguo tesorero de la hermandad, ella se lo merece todo. Y claro, ¿qué vamos a esperar? El Señor está metido en una urna porque es la mejor solución para los cultos. Pues el Señor es complicado a la hora de montar cultos. Y bueno, la imagen posee un sudario, que es donde está reposando, que también es regalo de don Antonio Zabé. Hizo un regalo coral. Ese cojín es de tisú antiguo, es de los más antiguos que posee el Señor, que de hecho hay fotografías de los años 40 donde ya se ve ese cojín. Y está sobre una base bordada para, claro, darle la mayor grandeza. Si puedes enfocar los pies, ahí se ve la devoción total del Señor, los pies completamente en madera.
Eso es lo único que no se quiso tocar, para dejar testigo de la devoción del Señor. Nos preguntan, Antonio, si está previsto exponer los titulares en el trono para el Viernes Santo. No, porque la hermandad ha considerado que donde mejor están es en la iglesia, es un lugar de recogimiento, y hemos considerado que montarlo en los tronos para no salir no lo vemos. Nosotros concebimos los tronos como lo que son altares para salir a la calle, que es para sacarlo de la manera más digna, y si no van a salir a la calle, ¿dónde mejor que en su iglesia, donde están todo el año? Y además es una cosa que nos cuesta trabajo reconocer, y somos de las pocas hermandades que estamos menos horas en los tronos. Siempre intentamos, ¿dónde mejor que aquí? No, bueno, como patrimonio también podemos hablar del Niño de Pasión que nos regalaron hace 2 años la familia de nuestro antiguo hermano mayor, Emilio Betés, que esto también tiene su cosa curiosa. Esto ha sido porque yo soy RQR, y entonces, porque él me dijo, vente a casa de mi madre y vamos a ver si hay algo para la hermandad. Yo me llevé actualmente la Virgen para su ropa, que la tenemos en la sacristía, una cómoda de caoba antigua, muy bonita, que la verdad que la familia Betés ha sido muy generosa con la hermandad, porque ha regalado muchísimas cosas desinteresadas. Y que yo le dije, ¿cómo que un niño? El niño era de madera. Y el que conozca a Poli lo sabe. Él dijo, yo qué sé, un niño que tenía mi madre. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Y yo entonces a su hija Palomita, semana sí, semana no, le preguntaba, Palomita, ¿el niño? Lo tiene mi tía, una foto. Lo tiene mi tía, pues yo quiero ver una foto. Y recuerdo que fue un día de Navidad, que estaba yo cenando en casa con mi familia y ellos estaban en casa con su tía, y me mandó la foto del niño. Yo me quería morir porque el niño es una verdadera joya, y yo ahí ya empecé mi globosonda, el niño para la hermandad, el niño para la hermandad, el niño para la hermandad, y bueno, el niño está en la hermandad. Y la verdad que el niño es una preciosidad, es un niño de pasión, fechado entre finales del 18 y principios del 19. Estaba en un estado de conservación malo, porque tenía repintes, tenía roturas, y se le encargó su restauración a la empresa de Santa Conserva, que la verdad que hicieron un trabajo espectacular con él, porque hicieron sus catas de policromía y se rescató su policromía original. Y bueno, el niño venía con su peana, que además la peana, lo curioso es que la parte baja de la peana no es original del niño, es la base de un reloj antiguo, y Poli tampoco lo sabía, ellos lo descubrieron al desmontarlo. El niño venía la peana, el niño, la cruz de plata, la coronita de espina de plata y el canastito de plata con los atributos de la pasión, el martillito, las tenazas, los clavos. Y bueno, yo como le llamo cariñosamente, pues es mi churrita, y lo tengo aquí porque me enamoré de él nada más que lo vi. Y ahí estuve yo, y la verdad que muy agradecido a la familia Betés por este gran regalo, porque es una verdadera joya lo que nos regaló la hermandad, y siempre fue mi ilusión tener un niño de pasión para la hermandad. ¿Sería posible, Antonio, mostrar a nuestros espectadores el contrato de compra de la Virgen? Sí, lo saco ahora mismo. Este es el documento. Coméntanos, por favor. Este es el documento de compra de la Virgen. Bueno, si queréis os lo leo porque a lo mejor es complicado leer por ahí. Entre los adjuntos firmados, don José de Vega Torreblanca, en representación del escultor don José Merino, y don José Redín Marín, hermano mayor accidental de la Hermandad del Santo Sepulcro, con la conformidad de los directivos de la misma, que también firman, se establece al siguiente compromiso de compra. El escultor don José Merino Román, propietario en pleno dominio de una imagen por él construida de la Santísima Virgen, la cual vende a la hermandad al precio de 2.000 pesetas. La Hermandad del Santo Sepulcro se compromete a verificar el pago de la referida cantidad en una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de este contrato, y para que conste,
se firma por duplicado en Málaga a los 11 días del mes de abril de 1938, segundo año triunfal. Esta es la firma de don José Redín y esta es la firma de José Merino. Todos estos son los testigos firmantes. Y aquí es donde empieza la historia de la Virgen con nosotros. Muchas gracias. Vamos a volver. Bueno, sobre el altar, comentar algo curioso, por ejemplo, todo lo que son las credencias, la plata, donde está el niño, donde está la patrona y todo, son restos del antiguo trono, de los restos que se reciclaron del trono de la Virgen, que eran de fundición, y fue cuando se alivió de peso, y bueno, evidentemente se le ha dado un uso cultural y bueno, sigue siendo patrimonio de la hermandad, porque el patrimonio es cualquier cosita. Una bandeja que tenga alguien en su casa y yo la vea, yo la pido. Yo todo lo pido porque siempre después viene todo muy bien para la hora de montar cultos. El San José, que está a los pies de la Virgen, que está ahí porque este año lo dedica la Iglesia a San José y entonces está presidiendo el altar también por el año de la dedicación de San José. Es un San José fechable en el siglo XVIII y está ahora mismo en cesión a la hermandad, que es propiedad de Pepe Chica, que es el que era el bedel de las monjas y el guardés de esta casa durante muchísimos años. Y bueno, él ha tenido a bien dejárnoslo ahora mismo en depósito y bueno, se alegra mucho cuando lo ve siempre en la iglesia porque normalmente está en la sacristía y siempre se alegra mucho cuando lo ve fuera. Y está ahí por eso, porque este es el año dedicado a San José. Hemos colocado la candelería del trono, evidentemente, toda la candelería que ha cabido. Yo hubiera querido más, pero ya no cabemos porque esto es chiquito. ¿La candelería de cuándo? La candelería, el año ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero la candelería es de Antonio Santos, que sustituye lo que antiguamente llevábamos, que era el tren de vela, que era una serie de hierro donde se colocaban unos mecheros para colocar las velas. Y bueno, ahí fue Luis de Haro Guerrero y Carlos Padrón, fueron los dos grandes impulsores de esta candelería, que era un anhelo de la hermandad, pues era una candelería. Y bueno, gracias a su labor y a la donación de muchísimos hermanos, porque cada candelabro está grabado en el mechero con el nombre de la familia o de la persona que regaló cada candelabro. Y la verdad que en poquito tiempo se cubrió toda la compra de candelabros. A la hermandad no le costó nada. Fue todo donación de familias y de personas. Y la verdad que bueno, fue un anhelo y fue un gran trabajo por parte de ellos. Nos pregunta también un seguidor acerca de la restauración del manto. Sí. Si hay planteado algo. Bueno, la restauración del manto es una cosa que está ahí. Ahora mismo, evidentemente, la hermandad está muy volcada, muy volcada en lo que creemos que debemos de estar volcados, que es en la ayuda social. Porque se está ayudando incluso a personas muy cercanas a la cofradía, de toda la vida, y personas que lo están pasando mal, y bueno, ahora mismo estamos inmersos en ello. Evidentemente, la restauración del manto la tenemos en mente, muy en mente. Más que la restauración del manto, la idea que tenemos en la hermandad es, el manto es una joya, y es el manto más antiguo de Málaga, pero el manto está muy mal, el manto tiene zonas que están podridas, las sedas están podridas, el manto ya se restauró en 1973, en tiempos de Luis de Haro, que lo restauró Esperanza Nacaro, y bajo el sufragio de nuestro gran mecenas de aquella época, que fue don Juan de la Rosa. Y entonces la hermandad ha considerado dejar ese manto como pieza histórica, no tocarlo, y lo que tiene planteado la hermandad es reproducir ese manto tal cual, el mismo diseño, con las mismas técnicas, y de paso ampliarlo 1 metro más. Es un manto cortito, porque es un manto heredado de la Casa Orrico de Valencia, que fue el primer trono de plata, que además era de plata de ley. Ahí se veía el poderío de la hermandad en aquella época. Y bueno, al ser un manto heredado, pues venía de un trono pequeñito, y al colocarse en un trono grande, el manto es verdad que se quedó corto.
es cortito para las dimensiones del actual trono. Entonces, la hermandad lo que tiene planteado es eso, respetar ese como pieza histórica y no tocarlo, que evidentemente la Virgen lo puede usar para besamanos, si algún año se nos antoja sacar el manto de toda la vida a la calle, lo puede sacar, pero la idea es hacer un manto nuevo, pero tal cual el que hay, que de hecho se ha calcado el diseño, y bueno, cuando la cosa mejore un poco y la hermandad se vea un poquito más libre y la gente no esté pasando tanta necesidad, sí empezaremos a afrontar ese que ya hay cierta economía ahí preparada, pero bueno, sabemos lo que está ocurriendo ahora mismo y la hermandad tiene que estar ahora mismo para los hermanos y para los que no son hermanos que lo estén pasando mal. Aquí a los lados de los relicarios los tienen los ángeles antiguos del trono, que son de fundición, que son los ángeles que iban en las bases de los arbotantes. Cada niño pesa una barbaridad, que por eso se decidió la sustitución por unos de orfebrería, huecos, porque es que al trono en la restauración se le pudieron quitar perfectamente unos 800 kilos, entre toda la fundición que tenía. Que eso fue por el problema que el trono se estrena en 1950, y en 1955 pues hay un robo de bastantes piezas en el local donde se guardaba el trono, y bueno, de hecho ese año la Virgen de la Soledad procesionó sobre las andas de traslado de la patrona, de la Virgen de la Victoria, una anda muy sencillita con flores, porque de tal cantidad de piezas que le robaron del trono no pudo procesionar. Y bueno, pues en 1955 la hermandad y la Semana Santa no estaban muy bollantes, no había esa economía que hoy por hoy hay, ni las cofradías tenían esa capacidad económica de generar dinero que tienen ahora con veladillas, con columbario, con venta de merchandising y todo, más cuotas de hermanos, porque incluso eran cofradías con unas cuotas con un listado de hermanos bastante bajo. La hermandad, después de haber pagado en 1950 un dineral a Seco Velasco por el trono, afrontar a los 5 años otro desembolso grande, se optó por hacerlo todo de fundición, que era muchísimo más barato, y bueno, así se sustituyó lo robado, y fue en la última restauración cuando se decidió devolverle al trono no la impronta, sino las calidades con las que se adquirió todo con calidades de orfebrería. De hecho, todo lo que bordea la hornacina de la Virgen es la actual crestería, que es copia, a través de unas fotografías del taller de Seco, es copia de la que se perdió, que esa es de orfebrería, esa no pesa nada, y de hecho la que está coronando la credencia, esa es de fundición, que no tiene nada que ver con esa, era de muchísima más baja calidad estética, y aparte de fundición, no tiene calidad de artesanía. Y bueno, ahí la verdad que se hizo un gran trabajo en la restauración del trono de la Virgen. Ahí se hizo un gran trabajo porque se le devolvió al trono las calidades con las que se hizo. Nos pregunta Sandro si puede describir el sentido de la composición del culto que se ha creado en esta ocasión. Bueno, el sentido básicamente es espacios, son espacios. Entonces, bueno, por eso he comentado antes que meter al Señor en una urna era la solución más factible, primero porque lo enmarca, lo deja completamente enmarcado, y tú desde que entras por la puerta lo primero que te llama la atención es el Señor. Durante el diario de la Iglesia, es verdad que en la Virgen siempre llama mucho más la atención que el Señor, que medio se confunde siempre con el fondo de mármol, y bueno, sobre todo aparte la urna se creó el año pasado, hace 2 años, para la celebración del 125 aniversario de la hermandad, y era como recrear el origen de la hermandad, porque esta hermandad en su origen fue una hermandad de urna. Es verdad que en 1927 fue súper atrevida, pero súper atrevida en encargar ese trono a granda, con esos colores, el Señor fuera de una urna, que eso no se había visto en Andalucía en ningún lado, y ahí fue la hermandad muy rompedora. Entonces era también rememorar el origen de la hermandad, que era urna, y aparte sirve, sobre todo, de base para la candelería de la Virgen, porque es lo que he comentado antes. Es un Cristo muy complicado, es un Cristo que no lo puedes poner en un lado, siempre tiene que estar presidiendo.
y si lo pones en alto, quizá le pierdes visión. Entonces ahí hubo un estudio de montaje de altar y la solución era esa, la urna. Y de hecho se hizo de la manera más lineal, más sencilla, para que no pudiera más lo que es el mueble que el Señor. La urna no puede más que el Señor. De hecho, tú entras y lo primero que te llama la atención es la figura del Señor completamente dibujada. La urna la hizo un amigo que es carpintero de Churriana, que se portó muy bien con la hermandad, y la barnizó nuestro hermano Juan Antonio, que es un profesional del barniz, y es el que siempre ha cuidado últimamente el trono del Señor, que lo deja peladito, 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 y es un máquina. Antonio, nos preguntan también sobre la devoción, que es un poco la base, ¿no?, la fe de todo esto. Si tienes alguna anécdota con nuestros sagrados titulares o en concreto con la Virgen. Pues mira, yo siempre tiro un poquito más para ella, porque vamos, donde se ponga el Señor se me quita todo. El Señor para mí es la devoción de mi padre, la devoción de mi familia. De hecho, en mi familia hubo un drama cuando yo dije que salía de Nazareno en la Virgen. Eso era como, ¿dónde vas? Y bueno, pues con la Virgen tengo muchísimas cosas, con gente de la propia Junta de Gobierno y con gente de fuera. Y hay una muy curiosa, hace unos años, yo para los años soy muy malo, pero hace unos años, la Virgen de la Soledad salió a la calle con el trono pagado de flores por una familia de otra hermandad. Y siempre digo lo mismo, todo ese pago que fue pagado por un favor de la Virgen, ese pago vino a través de una estampita. Yo recuerdo en un besamano que vino una familia y venía matrimonio y venía con un chiquillo, era pequeñito, y el chiquillo tenía algo rarillo, yo le veía algo raro. Entonces vi que la madre se emocionó delante de la Virgen, que para eso también sirve de bajar a la Virgen en besamano. No es simplemente el hecho de montar y evidentemente siempre quieres ponerlo todo lo más bonito, pero el hecho de bajar la imagen abajo es la cercanía y el roce hacia el cariño, y tenerla cerca es muy grande. Y bueno, recuerdo que esta mujer se echó a llorar y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿No? Y me dijo que operaban al niño en 1 o 2 semanas, y bueno, yo sin pensarlo metí al niño por detrás de la Virgen y le eché el manto por encima. La cola del manto se la eché por encima, le di a la madre 2 estampas que se las pasé por el manto y yo le dije, tú rézale, que ella escucha mucho y de vez en cuando trabaja muy bien. Y bueno, ahí quedó la cosa y al poco tiempo, a través de un hermano de la Junta de Gobierno, me dijeron que había una familia preguntando por mí. Bueno, cuando yo los vi, los reconocí porque sí me acordé de ellos. Y este padre, emocionadísimo, me preguntó que cuánto valía el trono de flores de la Virgen, porque le dijeron que yo era el que ponía las flores. Entonces yo le dije que bueno, que eso es una cosa que iba variando según los años, pero más o menos en esta horquilla de dinero se mueve. Y me acuerdo las palabras que me dijo, pues este año la hermandad no paga nada, se lo pago yo. Y ese año la Virgen de la Soledad fue con las flores pagadas a la calle por una persona que no es mi hermana de la cofradía, y fue a través de ese detalle. Y bueno, son cosas que te remueven, que muchas veces dices, bueno, puede ser casualidad, puede ser... y muchísimas cosas que tú dices, bueno, puede ser casualidad, pero por casualidades no estamos aquí. Estamos aquí porque creemos en estas cosas también. Nos pregunta también un seguidor sobre el diseño del palio del trono de Nuestra Señora de la Soledad. Bueno, el palio en sí, ¿no? El palio es curioso porque el palio, el diseño, no se sabe de quién es el diseño, sí se sabe que es de las Madres Adoratrices, y el palio se borda en 1922 porque se borda para el trono de la Casa Orrico de Valencia y originalmente se borda en terciopelo. ¿Qué pasa? En 1939 se sale por primera vez la Virgen de la Soledad y ahí la hermandad vuelve a ser arriesgada, vuelve a ser rompedora. Ya fue rompedora en 1927 con el trono catafalco, que eso no se vio en la vida, eso fue una cosa, un Cristo muerto con tantos colores, porque los esmaltes en su día eran muchísimo más coloridos que ahora, el Señor al aire, como el que dice. Pues la hermandad en 1939 vuelve a ser muy rompedora porque el palio de terciopelo lo pasa a malla y entonces se estrena la Virgen con el palio de malla.
¿Qué pasa? Originalmente la Virgen tenía un palio de bordados asimétricos, que eran de bordados sevillanos, posiblemente, no está documentado, pero posiblemente fueran de Juan Bautista Gimeno, de principios del siglo XX. Un gran bordador de Sevilla, poco conocido, pero muy buen trabajador en el arte del bordado. Y entonces, en 1922, cuando se estrena el trono de la Casa Rico de Valencia, el interior de las bambalinas se utiliza el palio de Juan Bautista Gimeno y el exterior se borda nuevo, que es el actual que tenemos. Entonces, por fuera era simétrico y por dentro era asimétrico. ¿Qué pasa? En 1939, cuando ese palio se pasa a malla, al ser calado y no haber el mismo bordado por un lado que por otro, solamente sale bordado los exteriores y el interior, las monjas hicieron un trabajo de chino que fue forrar todas las piezas con unos tisúes valencianos hechos a mano que eran exquisitos, de factura exquisita. Y todos los bordados que se quitaron del palio de terciopelo, los bordados asimétricos antiguos, ese mismo año estrenó la Virgen la saya suya de toda la vida, que son los bordados antiguos del palio, se estrenan las bocinas, se estrenan las dalmáticas, porque todo eso se esparrúa en un montón de enseres, dalmáticas, paño de bocina, la saya de la Virgen, los estandartes. Entonces se reaprovechó todo el palio antiguo. Y ya cuando se hace la restauración del palio, el palio originalmente la malla era de plata y se decidió hacerla de oro. Y la malla de plata, igual que con ciertas cosas que hay de leyenda, siempre se ha dicho que las monjas le encargaron la malla a los astilleros del Nereo, de las playas del Nereo. Y entonces, la curiosidad que tiene este palio es que no es la típica malla de rombo, es una malla de cuadrados. Y eso es la típica malla de los pescadores. Entonces siempre ha estado ahí esa leyenda, que evidentemente no está documentada, que las monjas le encargan en el año 39 a los astilleros del Nereo que fabriquen esas mallas. Y bueno, cuando ya se restaura el palio, se decide que como el palio solamente iba bordado por fuera, porque el interior nunca se bordó, entonces lo que se hizo fue lo original, las bambalinas originales pasaron al interior y las exteriores se bordaron nuevas. Entonces el palio actualmente ya está bordado a doble cara, pero desde 1939 hasta no hace mucho estuvo bordado a una cara. Nos preguntan también, Cazorliti, por quién compró los mantos de la Virgen. Si está documentado la compra o el momento en el que... El manto es que tiene también su historia. El manto, originalmente se cree que el manto tiene dos fases. El actual manto de procesión tiene dos fases. Hay una parte que es de 1915, que además se ve en fotografía, las famosas fotografías que hay de la Virgen dentro de la Basílica de la Victoria en el trono, que era un manto muy chiquitito, que era el trono de Rodríguez Zapata. Entonces ese manto es de 1915 y ese está atribuido a Juan Bautista Gimeno junto con el palio. ¿Por qué? Porque en la hermandad se conserva de esas fechas, se conservan dos documentos en los cuales no especifican nada, de dos pagos al bordador Juan Bautista Gimeno de Sevilla. Un pago es muy elevado, muy elevado para la época, y otro es un poquito menos elevado. Entonces, no especifica qué es, pero se entiende que puede ser el manto y el palio. Entonces, la parte de 1915 puede ser de Juan Bautista Gimeno. ¿Qué pasa? Que en 1922, cuando la hermandad adquiere el trono más grande de la Casa Rico de Valencia, que ya era un trono mucho más apañado de dimensiones, el manto se amplía. Y esa ampliación la hacen las monjas utilizando los bordados de 1915 de posiblemente Juan Bautista Gimeno. El problema de todas estas cosas es que como la hermandad, como tantas hermandades, sufrieron lo que sufrieron en el año 31, se perdieron muchísimos documentos, muchísimos archivos, se conservan poquitas pinceladas del archivo. Nos pregunta una seguidora si vas a realizar tú el manto nuevo. Hombre, yo lo firmo ahora mismo. Bueno, evidentemente la hermandad tendrá que pedir presupuesto. Yo ya he presentado mi presupuesto, lo presenté en su día, pero bueno, evidentemente la hermandad tiene una obra de esa envergadura, tiene que valorar. Ojalá, para mí sería, ya sinceramente no es lo económico, para mí sería mi gran sueño, porque mira, yo soy bordador por ella y por la hermandad.
Y mi vida siempre ha girado mucho en la hermandad, y yo recuerdo siempre desde niño ver los bordados de la hermandad y me llamaban la atención. Y cuando decidí montar mi taller solo, el primer trabajo fue este manto y esta saya, y vino de la mano de la Virgen. Y bueno, para mí sería, ya te digo, más que lo económico, sería un reto personal muy grande. Ojalá. ¿Alguna referencia a las túnicas antiguas que tiene esta hermandad, que están también bordadas? Las túnicas antiguas tienen también esa personalidad de esta Málaga tan personal, que bueno, esta Málaga tan personal, por desgracia en los 70 también era lo que había y fue el modo de hacerlo, como que se sevillanizó un poco y se perdió un poco la esencia. Hoy en día vemos estas túnicas en Antequera, de los hermanacos. Pues todo esto al final es Málaga, y la hermandad poseía originalmente todas las túnicas bordadas, que realmente no son bordadas, tienen dos técnicas, es aplicación y bordado. La aplicación es lo que hoy en día le llamamos el recorte, lo que pasa es que estos recortes o esta aplicación está hecha con un tisú valenciano de telar, hecho a mano, que nada más que lo que es el material ya tiene un valor incalculable. La hermandad solo salvó de la guerra, solo salvó 19 túnicas, que son las que actualmente tenemos. Y bueno, la personalidad de la hermandad del sepulcro con esas túnicas, tú ves una túnica del sepulcro de lejos y sabes que es el sepulcro. Ojalá se pudieran hacer todas las túnicas bordadas, pero evidentemente la hermandad tiene muchísimos más frentes abiertos, ya no es solo, me refiero a lo patrimonial, muchísimos frentes patrimoniales abiertos como para meternos ahora en túnicas bordadas, que bueno, todo llegará, ojalá llegue algún día. Pero que eso es una gran personalidad de la hermandad, las túnicas. Pues muchas gracias, Antonio. Acaba de preguntar Vicente por el horario de la capilla, que lo tenemos publicado en una historia de este canal, de Instagram, y lo volvemos ahora a publicar para que lo tengáis actualizado. Nos pregunta Sandro si nos puedes recordar cómo se salvó el manto en los sucesos de los años 30. Pues el manto se salvó en el año 31 porque estaba guardado en los bajos de la iglesia de la Victoria, que era donde antiguamente las hermandades tenían las cosas, un cuartito, una escalerita, un esto. Entonces el manto siempre estuvo enrollado. ¿Qué pasa? Esos bajos pertenecían también a la parte del hospital militar. La iglesia de la Victoria no fue asaltada como tal, porque al estar el hospital militar al lado, pues costaba trabajo meterse ahí porque había mucho militar al lado. Entonces el manto siempre se ha dicho que se salvó porque estaba enrollado del revés y lo confundieron con una alfombra. Por ejemplo, una cosa curiosa del hospital militar, Antonio Rojo me comentaba que los famosos percheros del trono del Cristo, que en vez de hachones llevaba como una especie de percheros, que eran unos candelabros muy modernistas, que era una cosa fantástica de granda, se utilizaron para hacer de comer en el hospital militar. Eso era lo que él siempre decía. Eso, pues yo recuerdo que un día, yo siempre he sido rata de sacristía, y yo si he visto un viejecito de la hermandad me iba para él para sacar información. Yo me acuerdo que un día le pregunté, ¿y por qué se quitaron los percheros? Y él me dijo, porque los percheros se usaron de leña para hacer de comer en el hospital militar. Las cosas que pasaban antiguamente. No había que comer y los percheros era madera. Lógico. Pues Antonio, ya estamos llegando a la hora. Si te parece podemos terminar con alguna referencia al guión de la hermandad, que lo tenemos justo aquí. Lo vamos a mostrar. Bueno, el guión es diseño de Fernando Prini y es obra de los Talleres de la Trinidad, que fue posterior al palio. Una vez se hizo el palio, era como lo típico en Málaga, había dos guiones, la sección del Cristo y la sección de la Virgen. El de la sección de la Virgen era la cartela del antiguo palio de Juan Bautista Jimeno, y la cartela del Cristo siempre fue guión. Lo que pasa que, bueno, antiguamente la hermandad tenía el guión plegado, porque el guión no deja de ser una bandera recogida, y la hermandad lo llevaba plegado en señal de luto. El diseño de Fernando Prini, la ejecución es de Talleres de la Trinidad. Hemos estrenado, que a lo mejor de aquí no hay mucha perspectiva, el pelícano de la calidad que nosotros queríamos. Y entonces, bueno, explicaros como nota curiosa que este guión no lleva una cruz, lleva un pelícano que simboliza el amor de Cristo, porque como todo en las cofradías y en las artes, y eso, entonces el pelícano simboliza el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo entrega su sangre por nosotros, y entonces los pelícanos
cuando hay tiempos de hambruna, para que las crías no mueran, la madre se pica el pecho, que se pican de una manera que ellas no llegan a morir, no suelen morir, pero tienen peligro de morir, se pican el pecho para alimentar a sus crías con su sangre, llegan a ser capaces de sacrificarse para que sus crías vivan. Y es la peculiaridad que tiene este guión, que no va a rematar. Todos los bordados, bueno, están inspirados en los bordados del palio de la Virgen, con estas formas geométricas tan personales de la hermandad, que ahí roza el modernismo, el art déco, que es donde la hermandad tiene su gran auge patrimonial, que es la década de los años 20, porque en la década de los años 20, desde 1915 hasta los años 20, la hermandad tiene ahí un boom de estrenos y de patrimonio bastante interesante y muy rompedor para la época, porque huye del barroco, huye del renacimiento y toma esas corrientes de art déco, art nouveau, el trono del Señor, que es totalmente rompedor, con las cartelas del trono del Cristo, que los ángeles tienen unas cintas cogidas en el pelo, como las coristas francesas del art déco. O sea, la hermandad siempre ha solido ser muy rompedora a la hora del patrimonio. Pues bueno, Antonio, estamos llegando ya a la hora de emisión y se nos corta ya mismo, Pues con lo bien. cual muchas gracias a ti por la aportación de tu conocimiento y a nuestros seguidores. Yo animar a todos que os vayáis conectando a todo lo que se vayáis haciendo a partir de ahora, porque es verdad que el equipo de comunicación tiene las pilas muy puestas y están trabajando muy duro, porque aquí todos trabajamos, mi área es montar y todo es trabajo. También desde aquí os animo a todos a que viváis más la hermandad, más cercana, no mordemos, no somos muy llanos, todos somos muy buena gente, como el que dice. Y bueno, espero que estas cosas sirvan para acercaros a la hermandad, la sintáis más vuestra todavía. Evidentemente, ellos dos siempre estarán cercanos y ya sabéis dónde encontrarnos siempre, que aquí estamos para todo lo que haga falta. Pues muchas gracias.